de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas para que en el ámbito de su competencia y de común acuerdo con el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas sean instalados en los municipios de Juan Aldama y Concepción del Oro centros de descanso y atención para migrantes. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, autor de la misma. Gracias, diputado presidente. El suscrito Francisco Javier Calzada Vázquez, diputado local por el Partido Encuentro Social, con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción 1 y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción 1, 97 y 98, fracción tercera del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Con el debido respeto presento a la consideración del Pleno de esta honorable legislatura la presente iniciativa de exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas para que en el ámbito de su competencia y de común acuerdo con esta soberanía se instale en los municipios de Juan Aldama y Concepción del Oro, Zacatecas, un centro de descanso y atención para migrantes en virtud de la siguiente exposición de motivos. Los seres humanos no elegimos dónde nacer, pero tenemos la libertad de elegir dónde vivir. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra la libertad de circular o elegir residencia en el territorio del Estado del cual se es oriundo y la de salir de cualquier país, incluso el propio, y regresar cuando así lo considere necesario. Somos de muchas maneras un mundo en movimiento. Somos migrantes de manera constante, aún dentro de nuestro propio territorio, y socialmente hemos adquirido la capacidad de movernos hacia otros destinos. Zacatecas es considerado un estado migrante. Para el catedrático investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Miguel Moctezuma Longoria, los procesos migratorios de la entidad datan de 130 años, y aunque en ocasiones ha sido la minería y en otras la agricultura y la ganadería, todos están vinculados con los vaivenes económicos del Estado, por lo que se entiende que es búsqueda de oportunidades de desarrollo la principal detonante de la emigración en Zacatecas. En nuestro estado, el 76.6% de la migración internacional se origina en poblaciones menores a 15,000 habitantes y el 58% proviene de poblaciones menores a 2,500 habitantes. Por tanto, la migración internacional tiene un sello fuertemente rural. Estos movimientos migratorios generan cambios drásticos en las condiciones de vida de la población en Zacatecas. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, la entidad se sigue caracterizando por la expulsión de población. Para 2010, las pérdidas netas fueron de 0.42 habitantes por cada 1,000. El organismo prevé un decrecimiento de la migración y proyecta en promedio una tasa negativa de 0.51 por cada 1,000 personas para el 2030. Pero Zacatecas es también un estado receptor de migrantes, principalmente los que utilizan las rutas de comunicación de la entidad con los estados del norte, que comunican directamente con los Estados Unidos. El paso de los migrantes por la entidad se presenta principalmente en el uso del ferrocarril de carga que atraviesa el territorio zacatecano hacia Ciudad Juárez, frontera que eligen algunos de los migrantes mayoritariamente centroamericanos para intentar el cruce hacia los Estados Unidos. La Bestia, el tren de la muerte, transporta diariamente entre 1,000 y 1,500 migrantes en un recorrido que puede durar semanas y que está plagado de peligros. Los migrantes son víctimas de coyotes, tratantes de personas, delincuentes comunes, la delincuencia organizada y en algunos casos hasta de la policía. No hay diferencia para ellos, el resultado es el mismo. Según el Instituto Nacional de Migración Mexicano, cada año son repatriados aproximadamente 250,000 centroamericanos y el número de muertos y mutilados durante el trayecto supera las 1,300 personas y al menos 10,000
fueron secuestradas. De acuerdo con el artículo 5 de la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son nacionales del país en que viven, que data de 1985, los extranjeros gozarán, con arreglo a la legislación nacional y con sujeción a las obligaciones internacionales pertinentes del Estado en el cual se encuentren, en particular de los siguientes derechos. Inciso A, el derecho a la vida y la seguridad de la persona. Ningún extranjero podrá ser arbitrariamente detenido ni arrestado. Ningún extranjero será privado de su libertad, salvo por las causas establecidas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. Inciso B, el derecho a la protección contra las injerencias arbitrarias o ilegales en la intimidad, la familia, el hogar o la correspondencia. Siendo pues nuestro territorio un sitio de paso de migrantes, sobre todo de Centro y Sudamérica, hacia los Estados Unidos, y considerando que el artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas señala que todas las personas que se encuentren eventual o permanentemente en el territorio del Estado quedan sujetas a sus leyes y bajo el amparo de las mismas en la forma y términos que se establezcan, considerando que existen dos rutas de acceso y de salida de comunicación con los estados del norte de la República y que los municipios limítrofes lo son Juan Aldama por un lado y Concepción del Oro por el otro, resulta de vital importancia que los migrantes, ya sea en su ruta hacia el vecino país del norte o repatriados y en su regreso a sus lugares de origen, cuenten con un sitio de auxilio que les permita, además de un descanso, el abastecimiento de lo necesario para continuar su viaje. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento legal en lo dispuesto por el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 95, 96, fracción primera, 97 y 98, fracción tercera del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, presento ante esta honorable asamblea la presente iniciativa de punto de acuerdo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas para que en el ámbito de su competencia y de común acuerdo con el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas sea instalado en los municipios de Juan Aldama y Concepción del Oro, Zacatecas, centros de descanso y atención para migrantes. En el mismo sentido, acuerde con organismos de la sociedad civil y las autoridades municipales las condiciones y alcances de atención de dichos centros. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. A la iniciativa